Buenas tardes a todos. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, Otoño 2019. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Guillermo Casar Marcos, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ingeniero Guillermo es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace 30 años es académico titular de la Academia de Ingeniería de México. Es presidente de la Comisión Especialidad de Ingeniería Ambiental. Además, fue secretario del Programa Multidisciplinario de Recursos Naturales y Cambio Climático. Es académico titular de la Academia Panamericana de Ingeniería, actualmente miembro director alterno. Funge como secretario adjunto a la Vicepresidencia Internacional de la 18ª Comisión Ejecutiva de la Unión Mexicana, a la Asociación de Ingenieros, para atender al Banco Mundial y a la Unión Panamericana de Ingenieros. Trabajó en el desarrollo de vivienda de lujo Siri Coyoacán 5GAP Inmobiliaria como líder del proyecto BIM de vivienda vertical. Fue supervisor en el desarrollo de vivienda de lujo Bosques de Tepepan con la empresa EY-ANEL, desarrolladora Arquitectura y Libertad. Obtuvo el segundo lugar al mejor director de tesis de la Facultad de Ingeniería UNAM en 2010. Recibió el premio Miguel A. Urquijo al mejor artículo de Ingeniería Civil en el año 2000. Segundo y tercer lugar del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica en 1996 y 1999. Y segundo lugar del Premio Nacional al Edificio Inteligente 1994. Fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Edificios Inteligentes y Sustentables del Comité de Ingeniería Civil en el periodo de 1995 a 2017, además de ser jurado en Ingeniería Civil y Sustentabilidad. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, del cual forma parte del Comité del Medio Ambiente. Además fue consejero en el periodo 2000 a 2004 y en 2004 fue secretario general. Es consejero en el Consejo Nacional de Industrias Ecológicas, fue miembro del Grupo Asesor de la Comisión de la Cooperación Ambiental México, Estados Unidos, Canadá en Edificaciones Sustentables del periodo 2005-2008. Fungió como jurado del Premio Edificaciones Sustentables México 2011. Fue consejero titular de la Academia de Música del Palacio de Minería y de la Orquesta Sinfónica de Minería. Es coautor de 2 libros de edificios inteligentes. Formó parte del grupo de trabajo de las normas mexicanas en vigencia de edificaciones sustentables, de Centro de Datos de Alto Desempeño Sustentable y Energético, de comisionamiento, de modelado e información de la construcción y de administración de proyectos de edificación e infraestructura. Actualmente participa en el grupo de trabajo de la futura norma mexicana de supervisión de proyectos de obra de edificación e infraestructura, en la que representa a CICM y UAMI. Y esta tarde el ingeniero nos presenta la conferencia La visión del futuro de las edificaciones sustentables. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, pues agradecerle la invitación a la UAM Iztapalapa y pues obviamente pues aquí estamos con mucho gusto. Bueno, pues procedo a dar la plática, me voy a pasar por ahí. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Correcto. Bueno, pues empezaremos hablando obviamente de la temática general sobre lo que son los edificaciones sustentables, la cual, bueno, pues empezaremos hablando justamente pues de que estamos en México, ¿no? Estamos en México y en México obviamente pues tenemos que entender que lo que se maneja es sustentabilidad, porque obviamente existe también sostenibilidad.
Entonces, dentro de ese contexto, pues obviamente en México, sabemos que de alguna forma normativa siempre se ha manejado de forma, digamos que desde la primera ocasión que se hizo la primera norma, se decidió, ¿no? Son los mismos fines, hay una diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad bastante clara, y dentro de ese contexto, pues obviamente, pues como el 70% de los países en el mundo, 60-70% maneja sostenibilidad. Y claro, México está en un 30-35% de lo que manejan sustentabilidad. Entonces es una decisión que se toma de forma normativa. Entonces cuando hablamos en México de esta temática, pues obviamente tenemos que manejar el concepto como sustentable. Aunque pues no podemos perder de vista cuando estemos en un contexto internacional que también va a aparecer el término sostenibilidad. Y pues obviamente es una raíz latina y se encuentra en sostenere, significado básico de sostener, sustentar y mantener, ¿no? Entonces, pues una de las tantas definiciones, ¿verdad? Aquí, pues nada más señalaremos esta, ¿no? Se refiere al equilibrio existente entre una especie y los recursos del entorno actual al cual pertenece, ¿no? Y un proceso que lo que realmente nos interesa, ¿verdad?, es precisamente cuando se ha desarrollado la capacidad de producir indefinidamente un ritmo en el cual no se agotan los recursos que se utilizan y que se necesita para funcionar y no produce más contaminantes de los que puede absorber el entorno, ¿no? Que eso pues obviamente pues es el reto a seguir. Y ¿qué está pasando, no? Obviamente pues sabemos que tenemos pues un agotamiento de los recursos naturales como son el agua limpia, el aire, la vegetación y la tierra, tanto en cantidad como en calidad. Y claro, pues una desestabilización de los ciclos naturales y de los ecosistemas. Y claro, pues obviamente esto es lo que nos encontramos, ¿no? 2009, ¿qué hemos hecho? Se preguntaban en aquella época, ¿no? Nunca antes visto, se había visto en Australia 2009, un koala al ver a unos ciclistas venció su temor innato y se atrevió a pedirles agua, ¿no? Y obviamente, pues en otro contexto, otro koala, mismo en Australia, ¿no? Pues entró a una casa para esconderse del calor y buscar algo de sombra, y miren lo que, pues hizo cuando el dueño le dio agua para tomar, ¿no? O sea, realmente necesitaba bajar su temperatura, ¿no? Y pues ¿qué les puedo platicar de hace unos días, ¿no? O sea, realmente estamos ya ahorita en una situación bastante complicada a nivel planeta, ¿no? Esto es una realidad, lo queramos entender, ver o no, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente nosotros como gremio, pues tenemos que obviamente enfrentar todo esto, ¿no? Y más allá del gremio de la ingeniería, de la arquitectura y de la construcción, pues todos los involucrados, ¿no? Que pues evidentemente esta es una realidad, que evidentemente son situaciones que pues tenemos que resolver ya, ¿no? Y pues obviamente hay que hacer una toma de conciencia, obviamente, y aún así dudas del calentamiento global, sigues generando basura y emisiones de CO2, y pues claro, pues una de las pensamientos que se llega a dar, pues hasta que no gozamos la oportunidad de amar a algún animal, una parte del alma permanece dormida, ¿no? A mí me matan, por ejemplo, los osos polares, que pues como ustedes saben, ya nada más les queda el 10% del casquete polar con respecto al casquete polar que había en 1900. Entonces, como ustedes pueden ver, es una situación bastante grave, ¿no? Y en Rusia ya se está diciendo que están obviamente ya bajándose a las ciudades pues cercanas al casquete polar, ¿no? Y pues tomemos conciencia de lo que estamos haciendo en el mundo. Puedes cambiar de casa, puedes cambiar de país, pero no puedes cambiar de planeta, ¿no? Entonces, pues esa es una de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Entonces, el concepto de sustentabilidad parte, pues evidentemente, de la famosa triple visión, ¿no? Obviamente, la viabilidad económica, la perpetuidad ecológica y la equidad social. Dentro de ese contexto, pues obviamente, en las tres, pues obviamente se tiene que buscar, obviamente, una rentabilidad actual, una futura y una sostenida, ¿no?
o sostenible, ¿no? En cuanto a lo ecológico, pues mantener la biodiversidad, prevención del deterioro ecológico y prevención de la contaminación ambiental, buscando obviamente un equilibrio sostenible entre las componentes del ecosistema. Y en cuanto a lo social, que no se nos debe olvidar, ¿verdad? Hay que respetar el hábitat, respetar la cultura, favorecer el progreso y el empleo, favorecer el desarrollo humano para buscar un desarrollo social sostenible. Obviamente teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el concepto de sustentabilidad, su intangibilidad y su explotación, ¿no? Y bueno, obviamente dentro del contexto de la sustentabilidad, pues tenemos que tener esa visión al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces son de las cosas que tenemos que cuidar. Y dentro de ese contexto, pues obviamente tenemos que ir visualizando pues una serie de tendencias tecnológicas, las cuales, bueno, pues tienen que entender esto, ¿no? Obviamente, pues el planeta, ¿sí?, pues siempre ha sufrido cambios climáticos, ¿no? Pero, pues, oye, cada 100 años, no cada 10 años, como está pasando, o menos, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que entender en cuanto a que la radiación solar, pues, entra al planeta, un porcentaje se queda dentro del planeta y otro porcentaje sale. Y lo que está ocurriendo es que se está quedando más calor dentro del planeta. Y eso está provocando, pues, obviamente, el calentamiento global. Y dentro de ese contexto, pues, los gases de efecto invernadero, pues, evidentemente, pues aparecen, y dentro de ellos, pues evidentemente lo que más nos importa es precisamente enfrentar toda esta situación, pues con los diferentes esfuerzos que se han hecho a nivel internacional, buscando precisamente el desarrollo sustentable. De ahí, bueno, pues obviamente veremos, muchos esfuerzos, como citaremos el Club de Roma en 1968 y muchos otros, ¿no? Que evidentemente, bueno, buscamos que, pues, evidentemente resolver, ¿no?, problemáticas de los extremos de pobreza y riqueza, crecimiento descontrolado de las ciudades, ¿no?, que pues obviamente vivimos en una de ellas, y los desequilibrios ambientales, sociales y económicos de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que pues dentro de las definiciones, pues esta es la, digamos, como que, pues la más sonada, ¿verdad? Tenemos un contexto obviamente ambiental, un contexto económico y un contexto social, ¿no? La gente al hablar de sustentabilidad pues piensa que pues nada más es un tema medioambiental y no, o sea, pues también afecta y mucho el aspecto económico y el aspecto social, y obviamente su interrelación se lo convierte en un proceso viable, en un proceso equitativo y en un proceso soportable. Obviamente esto es precisamente ya el contexto de lo que es la definición completa, pero evidentemente, bueno, pues dentro de estas reuniones, la ministra Gro Harlem Brundtland de Noruega, pues en 1987, en una de las tantas reuniones de Naciones Unidas y del Banco Mundial, las famosas COPs, ¿va? Las cuales, bueno, pues evidentemente, pues presentó, obviamente, pues digamos, trabajo en donde, pues ella, lo define como desarrollo sustentable, el que satisface las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones. Es decir, no te agotes los recursos ni de tus hijos ni de tus nietos, ¿verdad?, por satisfacer tus propias necesidades. Entonces, obviamente, se le dio el nombre de nuestro futuro común, 1987. Y esto, pues, obviamente, es el complemento de la definición tripartita anterior, ¿no? De ahí, bueno, pues podemos ver lo que es el plan de acción. Obviamente, dentro de ello, bueno, pues se ha dado que, pues, todos estos esfuerzos, pues nos hemos puesto de acuerdo, pues obviamente pues todos los países interesados, finalmente estos países que son 178, firmaron acuerdos, ¿no?, para implementar planes de acción
específicos a nivel global, nacional y local, paulatinamente, ¿no? Y dentro de ello, pues obviamente nosotros empezamos a intervenir en el diseño, ¿verdad? Entonces, claro, está involucrada la planeación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente nosotros como iniciadores de este tipo de proyectos, pues tenemos que decidir el tema, ¿verdad?, de la extracción de materias primas, la selección de materiales, la determinación del proceso de producción y de qué manera el producto es utilizado, distribuido y desechado. O sea, el ciclo de vida de los productos o Life Cycle Assessments, ¿no?, que son obviamente temáticas que pues obviamente han provocado que pues esa mal manejo nos está provocando pues obviamente un calentamiento del planeta, una desestabilización de él y el efecto invernadero, el cual, bueno, pues obviamente también ocurre, ¿no?, cada X tiempo en el planeta, pero no como ahora, ¿no? Hemos de entender, pues obviamente, que esa situación pues la tenemos que atender de forma inmediata, ¿no? Y claro, los desequilibrios, ¿no? Obviamente, pues hablar del agua, el planeta, pues 75% es agua, etcétera, y pues solo tenemos, no, ya no es un 0.08, esta gráfica es anterior, yo creo que andamos un 0.5, 0.4 actualmente, y seguimos diseñando con agua potable, para, obviamente, pues lavarnos las manos, lavar la ropa, bañarnos, regar. Oigan, no, o sea, tenemos que acostumbrarnos a usar, obviamente, el agua tratada, el agua de lluvia, que no es la solución, he de decirles, sí, te puede resolver un 30% de los 12 meses, ¿no? 3, 4 meses, cuando mucho, y los demás, obviamente, bueno, pues sí, aporta, ¿verdad? Digamos, pero también tenemos que buscar ello. Y claro, bueno, pues ¿qué se está haciendo, no? Obviamente, pues ya de forma práctica, pues en el 72 se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PUNUMA. En el 74 se establece la Oficina Regional del PUNUMA América Latina y el Caribe en la Ciudad de México. En el 90, bueno, pues el Reino Unido saca una certificación, pues precisamente para pues mitigar esta situación, derivado de pues todo lo que ha enfrentado el Reino Unido y ha visto de los países que se encuentran cercanos al casquete polar, como es Canadá, como es Australia. Entonces, ellos sufrieron en los años 50 de la posguerra pues una situación que es poco conocida, pero métanse a San Google y vean, ¿no?, lo que ocurrió en aquella época en Londres, ¿no? Lo que ocurrió fue que pues el carbón de buena calidad se fue fuera del Reino Unido y el carbón de baja calidad se quedó ahí. Entonces fue un invierno muy duro, obviamente se empezó a buscar calor y obviamente el CO2 no subió a la altura que debió haber subido y se quedó a la altura del ser humano. Entonces, desafortunadamente hubieron muchos fallecimientos en aquel invierno tan crudo, ¿no? Y bueno, pues eso ocurrió en los años 50 de la posguerra, ¿no? Entonces el Reino Unido siempre ha estado pues buscando, viendo la manera de resolver esto, y claro, pasan los años, en los 60 pues obviamente viene la problemática pues del tema energético en Europa, y entonces el Reino Unido levantó la mano, fue uno de los primeros que levantó la mano, y claro, pues obviamente es lógico que en el año 90 ellos lancen obviamente su certificación BREEAM, ¿no?, que platicaré muy someramente de ella, la cual, bueno, pues obviamente pues es un cuestionario dirigido a la industria de la construcción, que es una de las que más afecta el cambio climático y el calentamiento del planeta, pero es una, hay otras, ¿no? Entonces obviamente de forma directa o de forma indirecta. Y obviamente pues en el 92 el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue adoptada en Nueva York, en el 92 la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en donde se establecieron ciertos lineamientos a nivel internacional muy importantes, y en el 94
en México, el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, pues crea pues un premio, ¿no? El cual, bueno, pues cuando lo analizaron a nivel internacional se sorprendieron, porque obviamente estaba pues a la vanguardia, ¿no? Y claro, pues yo les aseguro que actualmente pues poco se conoce, ¿verdad?, de ese gran paso que dio el IMEI en aquella época, ¿no? Ok, eran pues una asociación de pues obviamente pues privados, ¿no?, en donde pues obviamente dieron como resultado pues este instituto, y otorga el premio cada año al edificio inteligente y sustentable cada año. Y pues evidentemente esto lo tenemos que difundir, ¿no?, porque yo les aseguro que pocos de ustedes conocen que existe el IMEI, ¿no? Y bueno, ya ahorita ya se cambió a asociación, es más conocido en Europa, en Norteamérica, en Asia, y bueno, pues es lo normal, ¿verdad? Y en Centro y Sudamérica. Y bueno, obviamente pues en el 95 se lleva la primera conferencia sobre cambio climático en Berlín, Alemania, las famosas COP, ¿verdad? Y en el 95 mismo, pues el doctor Mario Molina de México, así como los investigadores Paul Crutzen y Cheryl Ruland, pues ganan el Premio Nobel de Química, en donde, bueno, pues su estudio fue sobre el descubrimiento del agujero de ozono antártico, precisamente por los gases de efecto invernadero. Entonces ahí pues el doctor Mario Molina y sus colaboradores pues obviamente dieron respuesta a esa problemática en aquella época, ¿no? Entonces obviamente pues salió el top 6 de los gases de efecto invernadero, que bueno, pues obviamente se firma el protocolo de Kioto en el año siguiente, precisamente para atacar esos gases de efecto invernadero. Entonces en este año pues obviamente pues el protocolo sobre cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases que causarán la contaminación global: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, y además los gases industriales fluorados, o sea, cuando decidimos el aire acondicionado, es decir, el hidrofluorocarbonos, los HFCs, los perfluorocarbonos, PFCs, y hexafluoruro de azufre, SF6, en un porcentaje aproximado del menos del 5% dentro del periodo que va desde el 2008 al 2012 en comparación con las emisiones de 1990. Y bueno, pues lo que ven en rojo son los que no firmaron, y lo que ven en verde pues son los que firmaron. Entonces, desafortunadamente, el tiempo ha pasado y obviamente pues ese país que está en rojo empezó a convencer a otros países pues que borraran su firma, pues porque pues obviamente pues la quema de carbón es muy buen negocio, ¿no? Cuesta muy poco y pues obviamente calientas el planeta junto con la desestabilización del porcentaje de energía calorífica que está entrando del sol. Entonces obviamente, bueno, pues hoy día pues no se cumplió, ¿no? Entonces obviamente pues las COPs están buscando esto. En el 98, bueno, pues esta es toda una historia. Empezó en el 95, 96 que Canadá y Australia empezaron a decirle al mundo: oye, yo estoy teniendo problemas por cambio climático, ¿ah? Y entonces obviamente en el 96, 97, 98 se empezaron a reunir Canadá, Australia y el Reino Unido, y claro, basados en la certificación BREEAM del Reino Unido, crean obviamente pues un cuestionario dirigido a la industria de la construcción, precisamente para mitigar esa situación. Y obviamente, bueno, pues se crea la famosa GB Tool. Bueno, los americanos dicen que en el 2000 crearon la certificación LEED, a mí que me lo comprueben, ¿no? Y como hago normas, quiero ver los documentos, ¿no? Hasta la fecha no me lo han corroborado, ¿va? Entonces, bueno, en el 2001 la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en Sudáfrica, 2005 entraba en vigor, ¿no?, el tratado, el protocolo de Kioto, ¿no?, cosa que no se dio. Entonces, obviamente, bueno, pues dentro de este contexto,
pues de repente en 2008, otra vez México, ¿sí? Y entonces el gobierno de la Ciudad de México establece el programa de certificación de edificaciones sustentables del gobierno del Distrito Federal y caray, todo el mundo volteó a ver, ¿no? Ahora en la COP de 2015 le dieron un premio, ¿no? Y pues ahí le avisaron de volada al jefe de gobierno, oiga, nos dieron un premio, ¿de qué se trata? No sé, y, bueno, pues ya tuvieron que explicarle, ¿no? Obviamente, bueno, pues no está en todo, ¿no? El jefe de gobierno, y México recibió un premio precisamente por esta acción que en muy pocos países hay un algo, ¿verdad? Que si tú haces algo por, obviamente, estas temáticas, pues te bajan los impuestos, ¿sí? En este caso, el predial, el agua y, claro, algunas concesiones de personal, ¿no? Entonces, esto sigue existiendo, ¿saben? Y bueno, pues obviamente, pues todos los que construimos en la Ciudad de México podemos optar por obtener anualmente esto y nos hacen un descuento de un 20 a un 30% del recibo de predial. Oye, pues para un edificio grande vale la pena, ¿no? Y obviamente en 2009 siguieron las COPs en Copenhague, Dinamarca, 2010 en Cancún, México. Entonces, pues obviamente aquí el gobierno mexicano pues tomó algunas situaciones para llevar a cabo, ¿no? Entonces, obviamente, hoy día el gobierno mexicano está obligado a cumplir con ciertos acuerdos que se establecieron desde Cancún en 2010, ¿no? Entonces, pues obviamente eso tiene unas implicaciones que pues nuestras instancias de gobierno tienen que revisar, pues todo eso que México se comprometió en la COP de 2010. 2011 Durban, Sudáfrica, 2012 Doha, Qatar, luego en 2013 Varsovia, Polonia, 2014 Lima, Perú, 2015, bueno, pues París, ¿verdad?, que tanto revuelo ha causado, sobre todo pues el presidente de Estados Unidos que tanto ha dividido la situación, y ahorita pues hoy por hoy pues no sé, 3/4 partes de los estados de Estados Unidos dicen que sí van a cumplir y 1/4 parte dicen que están con el presidente de Estados Unidos, ¿no? El cual, bueno, pues obviamente pues pues sí, ahora sí que está viendo que mayoritariamente como país tiene que cumplir con esos acuerdos de París, ¿no? Y bueno, 2016 Marrakech, Marruecos, 2017 Bonn en Alemania, 2018 Katowice, Polonia, y recientemente en el mes de diciembre pasado en Santiago de Chile. Y bueno, pues obviamente el cambio climático, pues los desafíos obviamente van más allá de el planeta, ¿no? Sino obviamente aterrizándolos. Obviamente nos vamos a las ciudades y nos vamos a las edificaciones, que es en donde todos nosotros podemos obviamente hacer algo, ¿no? Y claro, van más allá de las edificaciones, también las infraestructuras. Entonces, obviamente, pues dentro de ello, pues las 10 claves del Acuerdo sobre París en términos del concepto de cambio climático y pues obviamente todo lo que se dio, ¿no? Entonces, bueno, pues como ustedes pueden ver, el 53% de los gases de efecto invernadero generados por sectores urbanos, pues el transporte se lleva un 18%, la industria 16%, residuos 13%, residencial 4%, y bueno, pues obviamente si se consideran los impactos indirectos asociados a la generación de electricidad, 10%, y la cifra se incrementa hasta el 63% de forma directa, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo esto pues, nos avienta precisamente a esta problemática del cambio climático, la cual, pues obviamente, pues una de las tantas definiciones que tenemos ahí. Y esta tabla nos muestra, pues obviamente, algunos de ellos, ¿no? Entre, bueno, pues el que más hablamos, ¿no? El CO2, pues sí, está dentro del top 6, pero dentro del top 6 es el que menos afecta, ¿no? Los fluorados, ¿no? Cuando nosotros decidimos un aire acondicionado y desafortunadamente en México, sobre todo en la zona central, pues la verdad
pues no se necesita tanto aire acondicionado, ¿no? O sea, sí, de repente hace frío, de repente hace calor, pero te gustan 2, 3 meses, cuando mucho, ¿no? Los demás meses, pues no necesitas, ¿no? Y en cambio, bueno, pues ustedes pueden ver en la zona centro que el aire acondicionado lo usan los 12 meses del año, ¿no? Y entonces, pues obviamente, ¿dónde sí se necesita? Pues en el norte, ¿verdad? Allí sí, pues te duele la cabeza por el frío y por el calor también, ¿no? Y saben perfectamente que cuando salen al exterior, pues tienen como que aclimatarse primero para salir afuera, porque obviamente, pues puede darles un golpe de calor o etcétera, ¿no? Como hacen los buzos, ¿no? Entonces, pues acá, por la ignorancia, ¿no? La gente usa mucho aire acondicionado y pues sale y pues obviamente N enfermedades, ¿no? ¿Y por qué se dan? Pues por la ignorancia, ¿no? Y bueno, pues obviamente normas, códigos, certificaciones, mejores prácticas en todo el mundo, estas son algunas. Entonces, todas empujando precisamente a esa temática. Y claro, pues en el planeta mencionaré algunas, ¿no? Obviamente la primera que se dio pues fue la GB Tool, ¿no? La que fue la internacional, y obviamente, bueno, basada en la del Reino Unido, ¿no? En los años 90. Entonces, por ahí del 2000 se da a conocer precisamente estos esfuerzos que se hicieron y obviamente en el 2000, bueno, en Maastricht, Holanda, en la reunión de Maastricht, Holanda, y en el 2002 en Oslo, Noruega, se crea World Green Building Council, que bueno, pues es una asociación internacional en donde invita a los países pues a tomar obviamente este cuestionario pues para que se mitigara de alguna forma en la industria de la construcción y todo lo relacionado, y pues obviamente los países empezaron a participar. Por ejemplo, en América, pues estaba Canadá y Chile, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Países del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, se empezó a dar, pues, obviamente, pues, diferentes certificaciones, como CASB en Japón, por ejemplo, Green Star en Australia, DGNB en Alemania, HQE en Francia, obviamente BREEAM en en el Reino Unido, y claro, LEED en Estados Unidos, que yo sepa empezaron en 2004, pero bueno, a mí que me lo comprueben. Y en México, pues obviamente, pues el IMEI, sin ser una certificación propiamente, así está considerada, ¿no? Evidentemente, bueno, pues el IMEI, y han habido pues ciertas relaciones que el IMEI ha tenido con organismos de Norteamérica, como es CABAC, que es, digamos, del Canadá, y BOMA, que es de Estados Unidos, de operadores, ¿no? Y bueno, pues está el IMSIS de Ciudades Sustentables y SUME Sustentabilidad para México, que es ahora sí que nuestro representante en estas temáticas. Entonces, bueno, pues el IMEI, pues obviamente la guía para el Premio Nacional Jorge Martínez Anaya, presidente fundador, pues obviamente crea justamente esta idea, ¿no? Actualmente, como tal, bueno, pues el IMEI pues es una asociación mexicana de edificios inteligentes y sustentables, no lucrativa, educa, difunde cultura sobre edificios inteligentes y sustentables mediante empresas y expertos en la materia y amplía sus horizontes al tomar la representación hoy día de BOMA Internacional. Entonces, bueno, pues 28 años, fue fundada en el 91, obviamente pues participa en escenarios sociales, políticos, culturales, empresariales, tomando el compromiso con los arquitectos, ingenieros, administradores, brokers y todo lo relacionado con la industria inmobiliaria de nuestro país, y pues se hacen publicaciones, seminarios, estándares, como cualquier asociación, esta es una de ellas, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pues BOMA, obviamente se liga el IMEI se liga con BOMA, y bueno, pues esta organización, que es desde 1907, más de 100 asociaciones locales afiliadas, son 16.500 miembros o asociaciones, 836 millones de metros cuadrados que están bajo la certificación BOMA, ¿no? Entonces, obviamente, pues los edificios como concepto inicial del edificio inteligente, el cual, pues obviamente, en un inicio, pues sí, como que, oye, ¿cómo que inteligente, no? Entonces hubo unas discusiones fantásticas en el Colegio de Arquitectos, entonces imagínense, ¿no?
hasta que se entendió que era un concepto internacional, ¿verdad? Que era un concepto, punto, no una definición. Entonces, obviamente, pues sí, en el 70% del mundo se manejaba inteligente, en un 30% no, etcétera, ¿no? Y obviamente, bueno, pues dio pie pues a esta definición inicial, que si la leemos está corta, ¿verdad? Pero pues ubícate, ¿no? Si esto está ideado en 1991, era de vanguardia en aquella época, ¿no? Sí, claro, hoy en el 2020, bueno, pues ya quedó corta. Pero vámonos a lo que sería realmente la definición. O sea, sea una remodelación, un edificio en construcción o un edificio en operación, obviamente tiene que manejar diseño interdisciplinario, flexibilidad, integración de servicios y confort, productividad dentro de un contexto del entorno de ahorro de energía y de recursos y claro, manejando pues a través de un sistema de control central, pues primero el monitoreo, ¿no? Se monitorean presas y puentes desde 1900 en México, entonces pues obviamente tú compras un equipo y traes un monitoreo por default, ¿no? Cuando lo pones obviamente a trabajar, obviamente todos traen su automatización y pues lo que pasa es que los picos de energía se suben de una forma tremenda, ¿no? Entonces tienes que ordenarlos, ¿no? Y entonces ahí viene el control. Primero el teórico y obviamente después ya cuando llega el inquilino usuario dueño, pues obviamente se hace la puesta a punto, la calibración fina y obviamente ya pues cuál prende primero y cuál después, cuál va a manejarse con cierta tecnología, etcétera, ¿no? Entonces son de las cosas que tenemos que considerar y bueno, pues obviamente todo esto en un contexto de ahorro de energía y de recursos, porque no necesariamente es energía eléctrica, seguridad en las personas, instalaciones y la edificación, así como las telecomunicaciones. Realmente nosotros pues tenemos la visión de que nada más es para edificios que se van a construir, pero si lo analizas bien, el tema está en operación y mantenimiento. El 80% ahí es donde cae, ¿no? ¿Dónde tenemos que pues revisar? Ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, los que diseñamos, construimos, a la hora de que entregamos el inmueble al operador, resulta que pues lo que pusimos fue pues lo que alcanzó en el presupuesto, ¿no? Y pues evidentemente no, o sea, hay que valorar todo eso y obviamente someter a consideración en función pues del uso que va a tener ese espacio, ¿correcto? Entonces muchas veces pues a mí me tocó como el propietario que se quedaba a rentar el inmueble, oye, ¿por qué no me dijiste? Yo te hubiera autorizado un equipo como Dios manda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde es nuestra responsabilidad, ¿no? Como ingenieros, como arquitectos, como constructores, como, pues obviamente todos los que intervenimos, ¿verdad? Entonces son de las cosas que, entonces el tema del Facilities Management es un tema muy importante, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ello, pues, esta es una imagen, ¿no? Es una pequeña imagen de una vivienda, ¿no? Una domótica, en donde tú puedes controlar desde un panel de una computadora, que bueno, pues puede estar en un lugar central, como puede ser la cocina, no sé, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues el concepto que ya vimos, ¿no? Dentro de él, siempre pensamos que son edificios de oficinas, y sorpresa, ¿no? Sí, edificios de oficinas, pero también instituciones académicas y deportivas. El ejemplo, pues obviamente son las instalaciones que se siguen utilizando de las Olimpiadas en diferentes países, no nada más en México, en Montreal y en Londres, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Barcelona, etcétera, esas instalaciones no se tiraron a la basura, se siguen utilizando, ¿correcto? Obviamente, pues hoteles, hospitales, bancos, terminales de pasajeros, asilo, internal, cuartel, comercios, obviamente
malls, tiendas, ¿no? Vivienda, cultura, museos, teatros, comunicaciones, industria y estacionamientos robotizados, ¿no? Y esto es lo que da el IMEI, pues es una placa y un trofeo que ya cambió. Entonces, ahora no sé cuál vaya a ser. Les platico el otro año, porque como soy juez, ya veré cuál es, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros no participamos como parte del edificio, pues nos invitan a ser jurados, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos juntamos para precisamente en todas las disciplinas calificar al edificio, ¿no? Y estas son las 13, ¿no? Arquitectura, estructura e ingeniería civil, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, control de vibraciones, instalaciones especiales, seguridad y salvaguarda, transporte de la información, sistemas de automatización y control y monitoreo de equipos, ahorro de energía con los sistemas de automatización y control, operación y mantenimiento, agua y sustentabilidad. Esto, bueno, pues cada año nosotros nos reunimos, cuando a mí me invitan a ser jurado, no siempre he sido porque luego participo en obtener el premio, ¿sí? Y bueno, pues obviamente algunos ejemplos, ¿no? El Corporativo Cenfin Santa Fe, el Cenit Plaza Arquímedes, el World Trade Center Ciudad de México de Reingeniería, el Conjunto Calakmul, Reforma 265, Hospital Ángeles en la Ciudad de México, Torre Mayor en el 2002 y en Puebla de vivienda, ¿no? Santander, su Contact Center en 2008 también gana el premio en Querétaro, el Corporativo CIO en Santa Fe, el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, Plaza Carso, obviamente otra vez en Querétaro, una instalación de Santander que es un centro de datos, la Torre Reforma Diana. Bueno, la mayoría en México pues obviamente son edificios evidentemente de oficinas, pero como ustedes pueden ver ya hay un hospital, ya hay y no nada más en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, bueno, la certificación del Reino Unido, ¿no? BREEAM, ¿no? Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Entonces, bueno, obviamente, bueno, pues obviamente es un método de evaluación ambiental, un esquema de certificación voluntario, independiente, creíble, holístico, orientado a clientes y basado en créditos. Obviamente, pues reducir impactos ambientales de las edificaciones, mejorar las condiciones de los usuarios, proporcionar una etiqueta ambiental creíble, obviamente beneficios, reducción de impactos ambientales, funcionalidad mejorada, flexibilidad, durabilidad, mayor satisfacción del usuario y obviamente, bueno, las características clave, ¿no? Es decir, esquemas divididos de categoría ambiental, estándares mínimos, créditos de innovación, procesos de certificación y bueno, pues eso es lo que califica BREEAM, Administración de Energía, Agua, Usos de la Tierra y Ecología, Transporte, Materiales, Residuos y Contaminación. Los mínimos, pues algunos de ellos, que son pues energía, administración, agua, salud y bienestar, residuos, así como los no obligatorios, que son ya más especializados, así como los adicionales, ¿no? Que son los de innovación, que son ejemplar rendimiento de requerimientos, que significa van más allá de la normatividad del país, en este caso del Reino Unido, aprobar créditos de innovación y bueno, pues se suman, se ve el total y bueno, pues el proceso de evaluación obviamente nos arroja la tablita que ahorita sale, 30% pasó, bueno, 45, 55 muy bueno, 70 excelente y 85 sobresaliente. El único que obtiene la certificación es el 85. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es exigente, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona? Obviamente, especificación al cliente, asignación de evaluación, de los evaluadores, perdón, el registro de la evaluación y la calificación, la certificación y el cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Y obviamente pues, su proceso, ¿no? Cada categoría, como ustedes pueden ver aquí, las principales, pues se subdivide en temas que promueven el uso de estos puntos y bueno, pues son créditos de innovación, pues diferentes y bueno, eso es LEED. LEED, bueno, pues obviamente pues es una certificación que actualmente pues en nuestro país pues tiene mucha influencia y en Centro y Sudamérica.
Entonces, bueno, pues Leadership and Energy and Environmental Design, liderazgo en diseño energético y medioambiental, pues obviamente es adoptado por ciertos países y califica pues básicamente pues en primerísimo lugar pues el sitio sustentable, ¿no? La bioclimática, obviamente pues el agua, la energía, los materiales y la calidad ambiental interior. Y claro, actualmente LEED en su versión 4 pues obviamente califica principalmente en México a LEED Building Design and Construction, que son nuevas construcciones y grandes remodelaciones, LEED O+M, que es de operación y mantenimiento, como es Torre Mayor, LEED Interior Design and Construction, que es los interiores, ¿no? Y claro, LEED pues obviamente califica básicamente planeación y diseño, y pues como ustedes pueden ver las más usadas, ¿no? Pero la que más, digamos, impacta es la de operación y mantenimiento. Y claro, como pueden ver, todos los diferentes usos que tiene, pues la de operación y mantenimiento es la que más se llega a dar, ¿no? Y claro, participamos todos, desde el propietario, obviamente diseñadores, constructores, etcétera, ¿no? Y claro, pues obviamente es en base a consensos, y esos consensos dan como resultado estos niveles de certificación. Como ustedes pueden ver, pues la certificación si obtienes de 40 a 49 puntos, de plata, nivel plata, 50 a 59, oro de 60 a 79 y platino de 80 a 110, considerando algunos créditos obligatorios, pero que no tienen valor en esos puntos, ¿no? Y aquí tenemos obviamente el porcentaje, ¿no? Esto llevado a operación y mantenimiento. Y bueno, ¿en qué consiste? Registrar el proyecto, obviamente pues hacer el diseño, ir documentando, empezar la obra, ir documentando y obtener la certificación. Y bueno, pues sus herramientas, ¿no? Obviamente pues tienen sus sistemas de evaluación, sus guías de referencia, sus checklists, su interpretación de créditos, que en muy pocas certificaciones se llega a dar esta interpretación de créditos. O sea, el jurado es inapelable, ¿no? Acá no. Acá tú puedes decir, oye, ¿me podrías revisar otra vez tal? Estoy seguro que sí lo obtuve. Es una lana, ¿no? O sea, si cobran en dólares y por hora, ¿no? Entonces, si tú tienes razón, no te cuesta nada. Pero si ellos tienen razón, te va a costar una fortuna que vengan a revisar al lugar, ¿no? Los costos, siempre pensamos que es carísimo, ¿va? Bueno, pues ahí les va. Desde que yo estoy metido en esto, bueno, pues pues hay que hacer todo el proceso. Obviamente, pues contratar al IDAP o al IDGA. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el asesor, ¿no? Contratar a la gente de comisionamiento, es una lana, ¿sí? Obviamente, pues hacer pues una evaluación energética y claro, pues todo el proceso, digamos, de lo que debe de costar. Más o menos costaba en aquella época, pues alrededor de aproximadamente 20-30%. Y era negocio, y el retorno de inversiones de 7 a 10 años. Les hablo de hace 35 años. Hoy, pues va de un 8 a un 10 o a un 12%. ¿Sí? No estoy hablando de lo que cuesta esto, ¿no? Esto, no sé, 10, 30 millones, dependiendo del tamaño del edificio, ¿no? Y dices, ah, caray, y el retorno de inversión, los equipos chicos, va de, pues más o menos, aproximadamente de 18 meses a 3 años, y los equipos grandes de 3 a 5 años. Bolas. Entonces, el retorno de inversión te justifica ese sobrecosto. No, no es sobrecosto, es inversión, ¿correcto? Son de las cosas que tenemos que ir visualizando. Entonces, bueno, pues esto ya lo mencioné. Y ejemplos. Estados Unidos, en Portland, Oregon, en 18 meses se paga esa inversión adicional en este proyecto. Y claro, obviamente beneficios, obviamente uso de energía de un 20 a un 50%, emisiones de CO2, 35%, agua del 40 al 50%, residuos sólidos, 25%, y bueno, los diferentes, pues, usos, ¿verdad?,
que se le llega a dar. Por ejemplo, aquí Colombia, obviamente, pues es un país hermano que, pues como ustedes pueden ver, están convencidísimos de que si certifican sus edificios con LEED, lo van a poder rentar en $42 por pie cuadrado en lugar de 31. Lo van a poder vender en $438 en promedio por pie cuadrado en lugar de 257. O sea, en la ocupación, bueno, hay mercado para todo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, y claro, algunos ejemplos, una biblioteca, una oficina, una escuela y vivienda, ¿no? Y un hotel. Y bueno, pues en México, aquí hay algunos ejemplos. Aquí me falta señalar, por ejemplo, un edificio en Chiapas, los edificios de Nestlé, que obtuvieron nivel platino en la versión 4, que fueron los primeros que se dieron, ¿no? Y bueno, el checklist famoso, que es una radiografía que se tiene que hacer, obviamente, en el momento de la planeación, después se vuelve a hacer en el momento que terminas tú el proyecto ejecutivo, ¿sí? Y cuando acabas, obviamente, la obra, si es, obviamente. Entonces, tú puedes con esos 3 checklists, pues de alguna manera ver hasta dónde, en función de lo que el propietario pretende invertir, ¿sí? Y por otro lado, los diseñadores diseñar y los constructores construir, ¿no? ¿Sí? Y claro, esto con ese enfoque, ¿no? Faltaría el de operación y mantenimiento. Y bueno, métanse a la página, realmente pues este tipo de ejemplos que les estoy dando, pues son el futuro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en obvio de tiempo, porque tienen sus clases, ¿verdad? Aquí terminaría. No sé si hay alguna pregunta. En fin, esta es una pequeña parte de lo que son estas temáticas. Anímense. Sí, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo es un edificio inteligente? O sea, cuando sigue una forma, una norma LEED, ¿cómo es qué tecnologías hay para que ahorren energía, para que ahorren agua, si nos puede dar algún ejemplo? Sí, cómo no. Para tener más claro eso. Sí, bueno, al paso de los años, obviamente, pues en nuestro México se han dado edificaciones de diferentes usos, los cuales, bueno, pues lo primero que se tiene que hacer es un estudio bioclimático, es decir, no construir hornos ni congeladores. Entonces, haz de cuenta que, bueno, pues el manejo de las fachadas, en cumplimiento con la norma 8 y 20 de envolventes, que es una norma obligatoria en México, y aparte tenemos la norma 164 de edificación sustentable, que es una norma que obviamente supera y por mucho a LEED para el contexto mexicano, ¿verdad? Estos edificios, por ejemplo, o edificaciones, pues el primer paso, pues obviamente es un diseño bioclimático. El segundo paso, pues obviamente el análisis de qué mejor tecnología tú puedes utilizar. Lo primero que hay que atacar es precisamente, tristemente, el aire acondicionado, ¿verdad? Pues obviamente poner el equipo pues lo más, lo más óptimo posible, ¿correcto? Ya que lo estamos usando, ¿no? Y la iluminación, que es en todo el país. Tristemente, México sigue usando la incandescencia, o sea, focos de 2-3 pesos, de 100 watts, pero que te duran 1000 horas, ¿no? Y pues hay que entender que pues ya ahora tenemos focos LED, ¿no? Los cuales pues obviamente pues vas a andar en 10 watts y pues te va a hacer la luminosidad igual que de 100 watts, nada más que te van a durar 10,000 horas. Entonces la diferencia en costo pues es un costo-beneficio pues que se justifica. Entonces el otro tema, aparte de aire acondicionado e iluminación, es ver las otras cargas de la edificación para mitigarlas. Y una es la gestión, el ver cómo tú vas a ir acomodando en función de las tendencias de uso del edificio, pues obviamente quién va primero y quién va después y vas acomodando las cargas. Evidentemente de eso
el costo de la energía pues obviamente va a ser más costoso en las horas pico. Entonces obviamente pues que es cuando la gente llega a casa, ¿no? De 6 de la tarde a 10 de la noche, en donde pues obviamente la energía cuesta más. Entonces, y claro, pues dentro de ese contexto, pues obviamente los edificios se hace todo un análisis integral de todos los equipos, sistemas e instalaciones, y entonces bueno, pues es básico el poder establecer un buen diseño y obviamente una buena instalación, porque el proceso de comisionamiento se encarga precisamente de eso, ¿no? Que lo que fue diseñado correctamente derivado de lo que el propietario quería, ¿sí? Se haga, ¿no? Se especifique o se instale y se ponga a trabajar y se entregue al operador. Actualmente el proceso de comisionamiento va más allá de, obviamente, la etapa de diseño y construcción. Poco se habla de los procesos de comisionamiento, pero son tan viejos como hace 200 años cuando se construían los barcos, que obviamente antes de echar un barco al mar se probaban los equipos para que no fuera que en alta mar por primera vez echaba a andar la bomba o el compresor y pues faltó una pieza para que arrancara, ¿no? Entonces el proceso de comisionamiento consiste en eso, ¿no? Antes de que tú entregues el edificio, tienes que probar el equipo en lo individual y el equipo en lo conjunto. Entonces, el proceso de comisionamiento no nada más se aplica a la industria de la construcción o de la ingeniería, de la arquitectura, sino también a muchos otros procesos. Nos sorprenderíamos ver en dónde se hace todo eso. Entonces, esas son las piezas clave para que tú puedas diseñar un edificio pues con estas tecnologías, las cuales pues obviamente se complementan con el uso precisamente de energías alternativas, ¿no? O sea, paneles solares. México tiene 5 veces más sol que Europa, ¿no? Y no entendemos eso, ¿no? Y obviamente la energía eólica, hay que hacer un análisis de velocidad de viento. En la Ciudad de México pues no es, digamos, una cuestión que pues sea justificable porque la velocidad es muy baja. Entonces acá no conviene poner energía del viento y obviamente pues el buscar dentro de ella pues una serie de características que lo mejoren a través, pues no sé, la geotermia. Desde hace más de 100 años en la zona de Tijuana, pues allá la geotermia es lo que les da energía, ¿no? Y pues obviamente también existen otras alternativas como es el hidrógeno, ¿no? Que pues obviamente eso pues es el futuro de los combustibles, ¿no? Lo que queda claro es que la quema de carbón la tenemos que dejar ya, ¿no? Porque pues obviamente está provocando, ya lo vimos en Australia, en fin, ¿no? O sea, acuérdense el año pasado en México, ¿ok? O sea, en la época de calor, entonces y nada más fueron así unos cuantos días, ¿no? ¿Sí? Y muy rapidito, ¿no? Imagínate las fotos que les mostré de Australia, está realmente complicado, ¿no? Muy bien. ¿A sus órdenes alguna otra pregunta? Anímense. Bueno, en cuanto a inversión, ¿qué sería más rentable? ¿Comenzar a construir más edificios sustentables o adaptar los que ya están para volverlos sustentables? Bueno, hablando de un edificio nuevo, obviamente lo que más te conviene es, pues, obviamente utilizar estas tecnologías, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, si es un edificio ya existente, pues evidentemente hay que, pues, ver si conviene más adaptarlo o demoler y construir uno nuevo. Entonces son de las cosas que hay que visualizar. El ejemplo fue World Trade Center Ciudad de México, ¿no? O sea, para los inversionistas hicieron su balance y dijeron, va. Y ahorita el World Trade Center Ciudad de México, pues es un edificio catalogado como edificio inteligente, sustentable. No existía las certificaciones en aquella época, pero la normativa mexicana es una normativa bastante completa. Aquí el único detalle es que la llevemos a cabo.
Por eso, pues todos nosotros apoyamos mucho a las asociaciones de directores responsables de obra y corresponsables, por ejemplo, en la región de la Ciudad de México, para que pues obviamente conozcan estas normas, estas certificaciones y las lleven a cabo, ¿sí? Y las exijan, porque obviamente pues esa es una de las cuestiones que hay que entender y pues ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente, a mí que me ha tocado hacer proyectos de este tipo, los números sí dan, ¿sí? Se justifican plenamente. Habrá que ver el caso particular, ¿no? Y de la tecnología que corresponda en función del uso del edificio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de este lado, por favor. Muy breve, profesor. ¿Qué futuro vislumbra usted para el uso de estas tecnologías en el ámbito gubernamental, considerando todos los proyectos de infraestructura que tiene en mente el nuevo gobierno? ¿Qué me puede comentar al respecto? Bueno, definitivamente todo esto entra por la academia, por los privados, por las asociaciones de profesionistas, totalmente, ¿eh? Tiempo después le cae el 20 al gobierno, ¿sí? El único, bueno, hay algunos ejemplos en el mundo. Por ejemplo, Alemania, la certificación de DGNB es apoyada por el gobierno alemán. Eso como que se salió del contexto, ¿ah? Pero en el otro 90 y pico % del mundo, el gobierno siempre entra mucho después, ¿sí? Pero hablando del caso particular de México, pues simple y sencillamente se avanzó mucho, y se tiene una normativa espléndida, con un reconocimiento mundial, ¿sí? El problema es justamente que el actual gobierno para ellos no es prioridad. Entonces, pues nosotros como sociedad tenemos que presionar al gobierno actual para que entienda que esto es ya una emergencia a nivel global, y eso no lo está entendiendo ni el presidente de los Estados Unidos, ni en muchas ocasiones el gobierno actual. O sea, si tú vieras cómo se han destrozado las diferentes instancias de gobierno que existían, wow, dices, no puede ser, ¿no? Pero bueno, hemos avanzado y mucho. En México tenemos mucho. Y ya a tal grado que los privados lo llevan a cabo, punto, ¿no? Tengan una certificación o no, ¿sí? Les obliguen o no a cumplir con una normatividad, porque ellos obviamente, simple y sencillamente, lo llevan a cabo, o sea, cumplen. Entonces, pues, evidentemente, pues, no nos debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos obviamente que acercarnos a nuestros compatriotas que están en el gobierno y hacerles entender que esto sí es una prioridad. Doctor, felicitarlo por su exposición. Gracias. Ahora con la firma del TEMEC, ¿está contemplado esto? ¿Que esto va a relevar al NAFTA? ¿Hay algún rubro? Porque sé que hubo varios convenios que poco sabemos aquí en México, ¿qué tanto? Pero no, doctor, ¿usted tendría o cree que posiblemente eso también sirva de alguna manera para que lo que acaba de decir surja como una presión para nuestro país? Por ejemplo, lo estamos viendo con la reforma laboral. La tuvieron que implementar rápidamente aquí para que realmente esto se llevara adelante la aprobación principalmente de Estados Unidos. Pero esto, ¿en dónde estamos parados con el próximo TEMEC? Felicitaciones, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, yo participé en uno, 2005-2008. Fui parte del grupo de trabajo que, bueno, pues estuvimos trabajando en la Comisión para la Cooperación Ambiental, que era precisamente para cumplir no nada más con el NAFTA, ¿sí?, sino las presiones internacionales, y básicamente eran contra Estados Unidos. Entonces, ese trabajo que hicimos, que es público, sí, con mucho gusto les doy el link para que bajen el documento, sí, retos y oportunidades de la edificación sustentable en Norteamérica, que fue un trabajo hecho en 2005-2008, en donde Canadá se enfocó en la industria, Estados Unidos a los edificios de oficinas y México
a la vivienda, porque en aquella época, pues ya saben que se hizo mucha vivienda, pues, mejor ahí le paro, de muy baja calidad. Y bueno, pues ese trabajo, pues sí, fue fantástico, ¿no? Hoy día se sigue hablando de la CCA, ¿no? Y bueno, pues el informe con mucho gusto se los comparto para que lo bajen de la página de la CCA, en donde, bueno, pues México firmó acuerdos en Cancún 2010 y muchos otros, y tiene que cumplir con ellos. Entonces, pues el gobierno actual va a ser presionado, no nada más por nosotros, ¿no?, sino por el ámbito internacional. Y estoy seguro, no conozco el documento, pero que seguramente van algunos tópicos de estas temáticas. Porque obviamente lo que ha pasado en México, o sea, un ejemplito, o sea, ¿sí saben que hay una certificación de la madera? ¿No? Bueno, pues hay un arbolito ahí que tiene unas siglas, es una certificación alemana. ¿Dónde surgió? Pues llegaron unos alemanes a los bosques de Oaxaca y vieron cómo los devastaban. Y eso que no fueron a Chiapas, ¿no?, que está peor. Y dijeron, esto no puede pasar, ¿no? Entonces creó, pues obviamente, esa certificación enfocada a la madera, que es una madera que le llamamos certificada, dentro de las diferentes certificaciones o normatividades a nivel mundial, las cuales, pues obviamente, pues se tienen que cumplir. Si tú cortas un árbol, bueno, pues tienes que, pues no nada más plantar 5 o 10, simple y sencillamente el asegurarte que ese bosque pues sea obviamente restituido, ¿sí?, en tiempos. Entonces hagan de cuenta que van cortando una sección de un bosque y van plantando otras 5 de este lado, ¿no? Y pues obviamente el equilibrio se va dando, ¿no? El tema es lo que dijo la ministra Burtland, ¿no?, en su informe, ¿no?, de nuestro futuro común. Tenemos que asegurarnos justamente de eso, ¿no? Bueno, pues a nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad de la Academia Mexicana de Ciencias, hacemos entrega de su constancia de participación al ingeniero y desde luego un pequeño presente de parte de la UAM Iztapalapa. El aplauso de todos ustedes. El ingeniero sigue aquí con nosotros. Si tienen todavía alguna duda, pueden pasar aquí al presidium para que les pueda resolver. Y los invitamos el siguiente lunes, 27 de enero, a la tercera.